Advertencia. Este video trata temas de horror médico y trauma psicológico. Se recomienda discreción. Recibir un trasplante es, para muchos, el milagro de una segunda oportunidad. Aceptamos el riesgo del rechazo biológico, de las cirugías eternas y de una vida de medicación. Pero hay un riesgo del que la ciencia oficial rara vez se atreve a hablar. El rechazo del alma. ¿Qué sucede cuando el órgano que ahora late en tu pecho no viene vacío? Imagina despertar de una cirugía y sentir que tus pensamientos ya no te pertenecen, que tus manos se mueven con impulsos ajenos y que, al cerrar los ojos, ves el rostro del asesino que le quitó la vida a la persona que vive dentro de ti. Hoy te presento 6 trasplantes de órganos con memoria celular aterradora. Personas que heredaron los miedos, gustos y las pesadillas de sus donantes asesinados. Caso número 1. El caso de Claire Sylvia, el antojo de la muerte. En 1988, Claire Sylvia, una bailarina de Boston, recibió un trasplante de corazón y pulmón. Al despertar, Claire ya no era la misma. Ella, que siempre había sido una mujer sofisticada y saludable, desarrolló un deseo incontrolable por la cerveza, los nuggets de pollo y los pimientos verdes, alimentos que antes detestaba. Pero los antojos eran solo el principio. Claire comenzó a tener sueños vívidos sobre un joven llamado Tim, que moría en un accidente violento. En sus pesadillas sentía el impacto del metal y el frío del asfalto. Claire investigó a su donante. Era un joven de 18 años llamado Tim L., que había muerto en un accidente de motocicleta. Tim amaba exactamente los alimentos que Claire ahora ansiaba. La memoria celular no solo le dio sus gustos, sino su presencia. Claire sentía que Tim vivía en su pecho, compartiendo su conciencia. Se dice que en sus momentos de soledad, Claire podía sentir la angustia del joven en los segundos previos a su muerte, convirtiendo su milagro médico en una convivencia eterna con un fantasma que nunca dejó de tener hambre y miedo. Caso número 2. La niña y el rostro del asesino. Este es quizás el caso más aterrador registrado por la psiquiatría forense. Sucedió en los años 90, cuando una niña de 8 años recibió el corazón de otra niña de 10 que había sido brutalmente asesinada. Tras la operación, la receptora comenzó a sufrir terrores nocturnos tan intensos que gritaban nombres que no conocía. Le dijo a sus padres que un hombre la perseguía en un bosque oscuro y que podía ver exactamente cómo la habían matado. Las visiones eran tan detalladas que los médicos contactaron a la policía. La niña describió la ropa del atacante, el arma utilizada y un detalle físico único del asesino que nadie sabía. Gracias a los testimonios de este corazón con memoria, la policía arrestó al culpable, quien confesó el crimen entre lágrimas de incredulidad. La niña no solo heredó un órgano, heredó el último recuerdo traumático de una vida truncada. El caso terminó con una condena, pero la pequeña nunca volvió a ser la misma. Cada vez que su corazón late con fuerza, ella sabe que es el miedo residual de una niña que aún grita desde adentro de su propio pecho. Caso número 3. El suicidio heredado. El caso de Sonny Graham. En 1995, Sonny Graham, un hombre de Georgia, recibió el corazón de Terry Cottle, un hombre que se había quitado la vida de un disparo. Tras el trasplante, Sonny no solo sintió una gratitud inmensa, sino una conexión inexplicable con la viuda de su donante. Al conocerla, Sonny sintió que la amaba de toda la vida.
Cuando Sonny empezó a adoptar la personalidad depresiva de Terry, heredó sus angustias, sus miedos y una desesperación que no le pertenecía. La memoria del corazón fue tan fuerte que Sonny terminó casándose con la viuda del hombre cuyo órgano latía en su pecho. Sin embargo, el destino fue circular y macabro. 12 años después del trasplante, y sin una razón aparente que sus amigos pudieran entender, Sonny Graham se quitó la vida exactamente de la misma forma que su donante. Un disparo en la cabeza. El corazón de Terry Cuttle había muerto 2 veces de la misma manera, en 2 cuerpos diferentes. Fue como si el órgano portara una herida emocional tan profunda que obligó a su nuevo huésped a terminar el guión de una tragedia que ya estaba escrita en sus células. Caso número 4. El riñón del virtuoso. William Sheridan era un hombre con nulo talento artístico. Nunca había mostrado interés por el dibujo o la música. Todo cambió en 2006 tras recibir un trasplante de riñón. Mientras se recuperaba, William sintió una urgencia obsesiva por tomar un lápiz. De repente, podía dibujar paisajes complejos y retratos detallados con una técnica que le tomaría años a un profesional desarrollar. El descubrimiento de su origen. Su donante había sido un talentoso dibujante que murió repentinamente. William no solo recibió un filtro para su sangre, Recibió las manos y los ojos de un artista muerto. pero el talento venía con un precio. William comenzó a dibujar escenas que nunca había visto, rostros de personas sufriendo y lugares oscuros que le causaban una ansiedad inexplicable. Eran los últimos paisajes que el donante vio antes de morir. Se dice que William a veces sentía que sus manos no le obedecían, moviéndose solas sobre el papel para dar vida a los fantasmas del artista. El riñón guardaba el código del genio, pero también la angustia de una creatividad interrumpida por la muerte, convirtiendo cada dibujo de William en una carta póstuma escrita desde el más allá. Caso número 5. El trasplante de córnea. Las visiones del difunto. Sucedió a finales de los 90. Un hombre que había estado ciego durante años recibió un trasplante de córnea que le devolvió la visión. Pero el mundo que empezó a ver no era el que recordaba. Al abrir los ojos, el receptor comenzó a tener alucinaciones terroríficas. Veía sombras humanas que se retorcían en las esquinas de su visión periférica y rostros desfigurados que lo observaban desde las superficies reflectantes. Cuando describió un lugar específico, una habitación llena de espejos rotos y un hombre con una máscara de cuero. La investigación reveló que su donante había sido un joven asesinado en una casa de tortura. Sus ojos habían sido lo último en registrar aquel horror antes de ser removidos. El receptor no solo recuperó la vista, heredó el trauma visual de un asesinato. Se dice que el hombre terminó por vendarse los ojos voluntariamente, prefiriendo la oscuridad total a seguir viendo los últimos segundos de vida de un extraño. Sus nuevas córneas eran proyectores de una película de terror que no podía apagar, demostrando que incluso la mirada puede guardar el eco de una tragedia. Caso 6. El hígado de la ira. El cambio de personalidad. En 2002, un hombre pacífico y abstemio recibió un trasplante de hígado. Semanas después de la cirugía, su familia notó un cambio radical.
El hombre se volvió violento, propenso a ataques de ira incontrolables y desarrolló una adicción repentina al alcohol fuerte. Lo más perturbador era su lenguaje. Empezó a usar jerga criminal y expresiones de odio que nunca antes había escuchado. Al rastrear el origen del órgano, el donante era un convicto que había muerto en una riña carcelaria, conocido por su brutalidad y alcoholismo crónico. El hígado, el órgano que procesa las toxinas y, según algunas culturas, las emociones pesadas, parecía haber transferido la esencia misma de la maldad del prisionero. El receptor afirmaba sentir una neblina roja que nublaba su juicio, impulsándolo a agredir a sus seres queridos. El caso terminó en tragedia, cuando el hombre fue arrestado por un asalto violento, gritando que él no era quien estaba haciendo eso. Su cuerpo funcionaba, pero su voluntad había sido secuestrada por la química de un hombre que murió odiando al mundo, dejando al descubierto que somos esclavos de lo que corre por nuestras venas. La ciencia nos dice que somos química y electricidad, pero estos casos sugieren que somos algo más, una grabación viviente. Al recibir un órgano, podrías estar abriendo la puerta a una vida que no te pertenece, A miedos que no sembraste y a memorias de muertes que no sufriste. ¿Conocías estos registros de memoria celular? ¿Cuál de estos casos te hizo sentir que tu cuerpo es solo un envase para almas ajenas? ¿Estarías dispuesto a salvar tu vida si el precio es compartir tu mente con un extraño asesinado? Juzga tú mismo, pero recuerda, la próxima vez que sientas un antojo extraño, una tristeza profunda o veas una sombra en tu visión, puede que no seas tú, puede que sea el corazón de alguien más, intentando recordarte cómo fue que dejó de latir.